Hola, soy Bernie y en este video te hablaré del secreto para una vida sin desperdicio que el filósofo Baruch Spinoza reveló. Vamos entonces. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas llegan a los 60 años y sienten que han malgastado décadas enteras de su vida? Spinoza, uno de los filósofos más revolucionarios de la historia, descubrió algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre esto. Y lo más impresionante es que este descubrimiento suyo ocurrió hace más de 300 años. Pero parece que fue hecho ayer, pensando exactamente en el mundo en que vivimos hoy. Spinoza vivió en el siglo IX y murió a los 44 años. Puede parecer irónico hablar de longevidad con alguien que murió tan joven, pero la verdad es que Spinoza logró vivir más intensamente en sus 4 décadas que muchas personas viven en 80 años y dejó pistas muy claras sobre cómo hacerlo. Cuando llegas a los 50, algo cambia en tu mente. Es como si se corriera una cortina y comenzaras a ver con claridad cosas que antes estaban borrosas. Miras hacia atrás y te das cuenta de cuántos años pasaste viviendo en piloto automático, reaccionando a las cosas en lugar de elegirlas conscientemente. Spinoza llamaba a esto vivir bajo el dominio de las pasiones pasivas. Pero antes de continuar, necesito contarte una historia que Spinoza usaba para explicar esta diferencia. Imagina dos personas caminando por la misma calle. La primera persona camina mirando solo el suelo, tropezando con piedras, esquivando obstáculos que aparecen a último momento, siempre reaccionando a lo que surge por delante. La segunda persona camina con los ojos en el horizonte, ve los obstáculos antes de que lleguen. Elige conscientemente por dónde pasar. Tiene un destino claro en mente. Ambas llegan al final de la calle, pero solo una de ellas realmente vivió el camino. Esta es la diferencia entre lo que Spinoza llamaba vida pasiva y vida activa. Y aquí está el punto crucial que descubrió. La mayoría de las personas pasa décadas enteras siendo la primera persona de esta historia, especialmente en los primeros 50 años de vida. Reaccionan a las presiones sociales, a los miedos, a las expectativas de otros, pero nunca se detienen a preguntarse qué realmente quieren de la vida. En el libro Ética, Spinoza escribe: el hombre libre es aquel que vive según el dictamen de la razón. Parece simple, pero esta frase lleva a una revolución completa en la forma de ver la existencia. Porque vivir según la razón para Spinoza no significa ser frío o calculador. Significa entender tus emociones, comprender tus motivaciones reales y hacer elecciones conscientes, basadas en lo que realmente eres, no en lo que otros esperan que seas. Ahora,
Si tienes más de 50 años, probablemente ya has vivido ese momento en que te miras al espejo y te preguntas, ¿dónde fueron a parar los últimos 20 años? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Por qué vivo en esta ciudad? Y la respuesta, la mayoría de las veces, es aterradora. No elegiste, simplemente fuiste arrastrado por la corriente. Spinoza tenía una explicación muy clara para esto. Decía que todos nacemos con un impulso natural que llamaba conatus. El conatus es nuestra esencia más pura, nuestro impulso de existir y desarrollarnos plenamente. Es como una semilla que lleva dentro de sí el potencial de convertirse en un árbol específico. Pero la sociedad, las presiones, los miedos van poniendo capas y más capas sobre esta esencia hasta que pierdes completamente el contacto con quien realmente eres. Y aquí está el gran error que Spinoza identificó. Desperdiciar años y años tratando de ser alguien que no eres. Persiguiendo objetivos que no son tuyos. Viviendo una vida que no tiene nada que ver con tu naturaleza real. Él veía esto como una forma de suicidio lento. Una negación sistemática de la propia existencia. Pero hay una buena noticia en toda esta historia, que nunca es demasiado tarde para reconectar con tu esencia real. De hecho, creía que los 50 años pueden ser el mejor momento de la vida. Ya hay suficiente madurez para ver con claridad y suficiente coraje para hacer cambios reales. Déjame contarte cómo llevó esto a la práctica en la vida del propio Spinoza. Nació en una familia de comerciantes judíos en Ámsterdam. Todo el mundo esperaba que siguiera los negocios de la familia, se casara, tuviera hijos, viviera una vida convencional dentro de la comunidad judía. Pero cuando llegó a los 20 años, Spinoza se dio cuenta de que esa vida no tenía nada que ver con quien realmente era. Su naturaleza lo empujaba hacia la filosofía, hacia la búsqueda de la verdad, hacia una forma de vida completamente diferente. Y su decisión fue radical. Abandonó los negocios de la familia, cuestionó públicamente algunas creencias religiosas y terminó siendo excomulgado de la comunidad judía a los 24 años. Parece una tragedia, pero en realidad fue una liberación, porque por primera vez en la vida, Spinoza estaba viviendo de acuerdo con su naturaleza real, no de acuerdo con las expectativas de otros, y el resultado fue extraordinario. En los 20 años siguientes produjo algunas de sus obras filosóficas más revolucionarias de la historia occidental. Desarrolló una visión del mundo completamente nueva que influye a pensadores hasta hoy. Vivió una vida simple, pero intensamente significativa. Y cuando murió a los 44 años, dejó un legado que atravesó siglos. Ahora, obviamente, no todo el mundo necesita ser excomulgado para vivir una vida auténtica. Pero la lección de Spinoza es clara. En algún momento de la vida necesitas tener el coraje de detenerte y preguntarte, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi naturaleza real? ¿O estoy simplemente cumpliendo un guión que otros escribieron para mí? Y aquí hay un punto muy importante que Spinoza descubrió. Esta reconexión con tu esencia
No sucede a través de grandes revoluciones externas. Sucede primero internamente, a través de lo que llamaba conocimiento de sí mismo. En el libro Ética escribe: nadie puede desear ser feliz, actuar bien y vivir bien, si al mismo tiempo desear ser, actuar y vivir, es decir, existir en acto. Esto significa que no puedes vivir una vida plena sino quien realmente eres. Y descubrir quién realmente eres requiere tiempo, reflexión y honestidad brutal contigo mismo. Requiere que dejes de huir de ti mismo a través de distracciones y entretenimientos vacíos y comiences a prestar atención a tus motivaciones más profundas. Spinoza tenía un método muy práctico para esto. Creía que necesitamos observar nuestras emociones como si fuéramos científicos estudiando un fenómeno natural. Cuando sientes ira, en lugar de simplemente explotar o reprimir, detente y pregúntate: ¿de dónde viene esta ira? ¿Qué está tratando de mostrarme sobre mí mismo? Cuando sientes miedo, en lugar de huir, investiga de qué exactamente tengo miedo. ¿Este miedo tiene un fundamento real o es solo una proyección? Esta autoobservación consciente es lo que Spinoza llamaba conocimiento adecuado. Y descubrió algo revolucionario. Cuando realmente comprendes tus emociones, pierden el poder de controlarte. Pasas de ser víctima de tus pasiones a ser conductor consciente de tu vida. Pero aquí está el punto donde muchas personas se engañan. Piensan que autoconocimiento significa estar todo el tiempo analizándose a sí mismas en una especie de narcisismo intelectual. Spinoza sabía que esto era una trampa. El verdadero autoconocimiento lleva a la acción, no a la parálisis. Cuando entiendes quién realmente eres, naturalmente comienzas a hacer elecciones que están alineadas con tu naturaleza. Y estas elecciones no necesitan ser dramáticas. Pueden ser pequeños cambios diarios que con el tiempo transforman completamente tu vida. Puede ser elegir un trabajo que te dé energía en lugar de agotarte. Elegir relaciones que te hagan crecer en lugar de disminuirte. O elegir actividades que alimenten tu alma en lugar de simplemente pasar el tiempo. Spinoza tenía una frase que resume esto perfectamente. La alegría es el paso del hombre de una perfección menor a una mayor. Note que no habla de felicidad, sino de alegría. La diferencia es crucial. La felicidad es un estado temporal que depende de circunstancias externas. La alegría es una condición interna que surge cuando estás viviendo de acuerdo con tu naturaleza real, cuando te estás desarrollando en la dirección de lo que puedes llegar a ser. Spinoza creía que la mayoría de las personas nunca experimentan alegría verdadera, porque nunca se permiten ser quienes realmente son, y confunden placer momentáneo con alegría duradera. Confunden éxito social con realización personal. Confunden estar ocupado con estar vivo. Pero cuando pasas de los 50, algo interesante sucede. Comienzas a darte cuenta de que el tiempo no es infinito y esta percepción, en lugar de desesperarte, puede liberarte. Porque finalmente entiendes
que no tienes tiempo para perder con cosas que realmente no importan. No tienes tiempo para vivir la vida que otros esperan que vivas. Y solo tienes tiempo para vivir tu propia vida. Spinoza llamaba a esto urgencia ontológica. La urgencia de existir plenamente antes de que sea demasiado tarde. Y descubrió que esta urgencia, lejos de ser fuente de ansiedad, puede ser fuente de una energía extraordinaria. Cuando dejas de desperdiciar energía tratando de ser alguien que no eres, toda esa energía queda disponible para que desarrolles quién realmente eres. Ahora imagina una persona que pasó 30 años en una carrera, que eligió más por presión social que por vocación real. Y a los 50 años se da cuenta de que está exhausta, sin sentido, viviendo en piloto automático. La primera reacción es pánico. ¿Cómo cambiar todo esto ahora? ¿No es demasiado tarde? Spinoza diría que no solo es demasiado tarde, sino que puede ser el momento perfecto. Porque ahora esta persona tiene madurez para entender lo que realmente quiere, experiencia para saber lo que no funciona y sabiduría suficiente para hacer cambios inteligentes en lugar de cambios impulsivos. La clave está en entender que el cambio real no sucede de la noche a la mañana. Sucede a través de lo que Spinoza llamaba transformación gradual de la naturaleza. No necesitas abandonar todo de una vez. Puedes comenzar haciendo pequeños ajustes en la dirección de tu naturaleza real. Y estos ajustes van naturalmente creando momentos para cambios mayores. Por ejemplo, si descubres que tu naturaleza real te empuja hacia el arte, pero trabajas en una empresa hace 20 años, no necesitas renunciar mañana. Puedes comenzar dedicando 1 hora por día al arte. Puedes tomar cursos los fines de semana. Puedes comenzar vendiendo tus trabajos como hobby. Y gradualmente, si realmente es tu naturaleza, estas actividades van ganando espacio hasta que un día te das cuenta de que puedes hacer la transición completa. Pero Spinoza tenía una advertencia importante. Este proceso requiere coraje. Coraje para enfrentar la resistencia interna y externa que inevitablemente va a aparecer. Resistencia interna va a cuestionar años de condicionamiento y las personas a tu alrededor pueden no entender o apoyar tus cambios. Y aquí hay algo que Spinoza entendía muy bien. La mayoría de las personas tienen miedo de la libertad. Parece contradictorio, pero es verdad. Es más fácil vivir siguiendo guiones listos que asumir la responsabilidad de crear tu propia vida. Es más cómodo quejarse de las circunstancias que asumir el poder de cambiarlas. Pero cuando asumes esta responsabilidad, algo mágico sucede. Descubres que tienes mucho más poder sobre tu vida de lo que imaginabas. Descubres que puedes elegir tus reacciones, tus prioridades, tus relaciones, tu enfoque. Y este descubrimiento es liberador de una forma que no puedes imaginar hasta vivirlo. Spinoza tenía una explicación muy hermosa para esto. Decía que cuando vives de acuerdo con tu naturaleza real, te conviertes en causa de tus acciones
en lugar de efecto de las circunstancias. Dejas de ser una hoja al viento y te conviertes en el viento. Dejas de ser un personaje en la película de otras personas y te conviertes en el director de tu propia película. Y lo más interesante es que esta transformación no te aísla del mundo. Por el contrario, te conecta más. Profundamente con otras personas que también están viviendo auténticamente. Spinoza descubrió que cuando eres verdaderamente tú mismo, naturalmente atraes personas que resuenan con tu energía real y te alejas de personas que solo se relacionaban con sus máscaras sociales. Esto puede ser doloroso al inicio, porque significa que algunas relaciones pueden transformarse o incluso terminar. Pero Spinoza veía esto como un proceso natural y necesario. Escribía: para llegar a lo que no sabemos, debemos caminar por donde no sabemos. A veces descubrir quién realmente eres significa descubrir que algunas relaciones estaban basadas en quien estaban fingiendo ser. Ahora hay un aspecto de la filosofía de Spinoza que es particularmente relevante para quien pasó de los 50. Es la cuestión del tiempo. Spinoza tenía una visión muy especial sobre el tiempo. Creía que cuando vives plenamente en el presente, conectado con tu naturaleza real, experimentas lo que llamaba eternidad. No eternidad en el sentido religioso tradicional, sino eternidad como una calidad de experiencia. Cuando estás totalmente presente, totalmente comprometido con lo que estás haciendo, totalmente alineado con quien eres, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. Dejas de preocuparte obsesivamente por el futuro o de arrepentirte constantemente del pasado y descubres una riqueza de experiencia en el momento presente que ni sabías que existía. Y esta es tal vez la mayor revolución que Spinoza ofrece para quien se siente como si hubiera desperdiciado años de su vida. La posibilidad de vivir tan intensamente a partir de ahora y que los años anteriores se conviertan solo en el prólogo de tu historia real. Spinoza murió joven, pero dejó una obra que atravesó siglos. ¿Y sabes por qué? Porque vivió cada día conectado con su esencia más profunda. Cada día fue una inversión en la persona que realmente era. Cada elección fue hecha a partir de su naturaleza real, no de las expectativas de otros. Y esta posibilidad está disponible para ti también, independientemente de tu edad. Incluso si tienes 60, 70, 80 años, aún puedes comenzar a vivir de acuerdo con tu naturaleza real. Aún puedes dejar de desperdiciar tu energía vital en cosas que no importan y comenzar a invertir en lo que realmente es importante para ti. Pero Spinoza hacía una distinción importante. Diferenciaba entre estar vivo y estar viviendo. Estar vivo es solo un estado biológico. Estar viviendo es un estado consciente de desarrollo continuo, de expresión auténtica, de contribución significativa al mundo. Y aquí hay una verdad que puede ser tan liberadora como aterradora. Puedes elegir comenzar a vivir realmente a partir de hoy. No importa cuántos años sientes que desperdiciaste, cuántas elecciones equivocadas hiciste, cuánto tiempo pasaste durmiendo en relación a tu propia vida. Puedes despertar ahora. Pero despertar requiere más que solo querer despertar.
Requiere disciplina diaria para mantenerte conectado con tu naturaleza real. Coraje para hacer elecciones diferentes. Paciencia para permitir que cambios reales sucedan a tu propio ritmo. Spinoza tenía una práctica diaria que puede ayudarte con esto. Todos los días dedicaba un tiempo a preguntarse, ¿las elecciones que estoy haciendo hoy me están acercando o alejando de quien realmente soy? Era una pregunta simple, pero que lo mantenía constantemente alineado con su naturaleza real. Y tú puedes hacer lo mismo. Todas las noches, antes de dormir, pregúntate, ¿hoy viví de acuerdo con mi naturaleza real o solo cumplí rutinas automáticas? No para juzgarte, sino para conocerte mejor. No para culparte, sino para orientarte. Porque aquí está lo que Spinoza descubrió y que puede cambiar tu vida. Vivir de acuerdo con tu naturaleza real no es una conquista que alcanzas una vez y listo. Es una práctica diaria, una elección constante, un compromiso renovado cada día con tu propia autenticidad. Y cuando asumes este compromiso, algo extraordinario sucede. Descubres que tienes energía que ni sabías que existía. Pasiones que estaban dormidas hace años. Capacidades que nunca desarrollaste. Posibilidades que ni imaginabas. Pero tal vez lo más importante, descubres que la vida puede ser mucho más rica, más significativa y más alegre de lo que jamás imaginaste. No porque las circunstancias externas cambiaron, sino porque cambiaste tu relación con esas circunstancias. Spinoza tenía una frase que resume esto perfectamente. La mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, pero algo de ella permanece que es eterno. Estaba hablando del impacto que una vida auténtica puede tener en el mundo. Cuando vives de acuerdo con tu naturaleza real, dejas una marca en el mundo que va más allá de tu existencia física. Y esta marca no necesita ser grandiosa o famosa. Puede ser la influencia que tienes en las personas cercanas. Puede ser el ejemplo que das a tus hijos. Puede ser la contribución que haces en tu comunidad. Puede ser simplemente la alegría y la energía que traes al mundo cuando estás siendo auténticamente tú mismo. Ahora, antes de terminar, necesito contarte algo importante sobre este viaje de autodescubrimiento y vida auténtica. No es fácil. Spinoza nunca prometió que sería fácil. De hecho, sabía que sería uno de los mayores desafíos que puedes enfrentar en la vida. Porque vivir auténticamente significa cuestionar prácticamente todo lo que has aceptado como verdad hasta ahora. Significa enfrentar miedos que pasaste décadas evitando. Significa tomar decisiones que pueden ser incomprendidas por las personas a tu alrededor. Significa asumir responsabilidades total por tu vida sin poder culpar más a nadie por tus resultados. Pero Spinoza también descubrió que los desafíos de este viaje son exactamente lo que lo hace significativo. Porque cada obstáculo superado te acerca más a quien realmente eres. Cada miedo enfrentado te da más libertad y cada elección coraginosa te da más poder sobre tu propia vida.
Y aquí hay algo que puede sorprenderte. Spinoza creía que la propia dificultad de este viaje es una forma de selección natural espiritual, que solo las personas que realmente quieren vivir auténticamente van a tener la perseverancia necesaria para continuar cuando las cosas se pongan difíciles. Y estas son exactamente las personas que van a experimentar la alegría más profunda que la vida pueda ofrecer. Entonces, si tienes más de 50 años y sientes que desperdiciaste demasiado tiempo, recuerda lo que Spinoza descubrió. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir de acuerdo con tu naturaleza real y de hecho, puede ser que hayas necesitado todo ese tiempo para estar lo suficientemente maduro para hacer este viaje con sabiduría. Y si tienes menos de 50 años, considérate afortunado por haber encontrado estas enseñanzas antes de desperdiciar décadas tratando de ser alguien que no eres. Tienes una oportunidad rara de construir tu vida desde el inicio sobre fundaciones auténticas. Independientemente de tu edad, el momento para comenzar es ahora, no mañana, no después de que resuelvas otros problemas, no cuando las circunstancias estén perfectas. Ahora, porque cada día que postergues este encuentro contigo mismo es un día menos para vivir la vida extraordinaria que estás esperando que descubras. La verdad es que Spinoza fue aún más lejos en su análisis sobre por qué desperdiciamos tanto tiempo de nuestra vida. Descubrió que existe una fuerza invisible que nos mantiene presos en patrones autodestructivos. Y esta fuerza tiene un nombre específico: la imitación de los afectos. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica. Desde niño aprendes a sentir y reaccionar no basado en tu naturaleza individual, sino imitando las emociones y reacciones de las personas a tu alrededor. Tus padres se ponen ansiosos con el dinero. Tú aprendes que el dinero es motivo de ansiedad. Tus amigos tienen miedo de destacarse y tú aprendes a esconderte. Tu familia valora la seguridad por encima de todo. Tú aprendes a evitar riesgos, incluso cuando podrían llevarte al crecimiento. El problema es que esta imitación se vuelve tan automática que ya ni te das cuenta de que está sucediendo. Y crees que tus miedos son tuyos, que tus ambiciones son tuyas, que tus preocupaciones son tuyas. Pero en realidad estás viviendo una vida prestada, sintiendo emociones prestadas, persiguiendo objetivos también prestados. Spinoza llamaba a esto servidumbre voluntaria. Te conviertes en esclavo de patrones emocionales que ni siquiera son tuyos. Y lo peor es que defiendes esta esclavitud como si fuera tu libertad. Es como si pasaras toda la vida interpretando un personaje sin darte cuenta de que es un personaje. Y aquí está el punto crucial. Cuando pasas de los 50 y miras hacia atrás con esa sensación de tiempo perdido, lo que realmente estás percibiendo es que viviste décadas interpretando personajes en lugar de ser tú mismo. Persiguiste el éxito que tus padres querían para ti. Evitaste los riesgos que tu familia temía. Buscaste la aprobación que tu sociedad valoraba, pero olvidaste preguntar qué realmente querías tú. Spinoza tenía una metáfora muy poderosa para explicar esto. Decía que la mayoría de las personas vive como actores en un escenario, pero olvidaron que están representando. Se identifican completamente con el personaje y pierden contacto con quien realmente son debajo del disfraz. Y el resultado es una vida que parece extrañamente vacía, incluso cuando es externamente exitosa.
Pero aquí está la buena noticia. Spinoza también descubrió el antídoto para esta condición. Lo llamaba conocimiento intuitivo, que es tu capacidad de reconocer instantáneamente lo que es verdadero para ti y lo que es solo imitación social. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo desarrollar este conocimiento intuitivo. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, detén todo lo que estás haciendo y hazte estas preguntas. ¿Estás haciendo algo que realmente me afecta? ¿O estoy reaccionando porque aprendí que debería reaccionar así? ¿Esta preocupación está basada en una amenaza real a mi naturaleza? ¿O es solo eco de miedos que absorbí de otros? Al principio puede ser difícil distinguir entre lo que es tuyo y lo que es imitado. Pero con práctica comienzas a darte cuenta de que muchas de las emociones más intensas son en realidad reacciones condicionadas, que no tienen nada que ver con quien realmente eres, y cuando haces este descubrimiento, algo liberador sucede. Te das cuenta de que no necesitas cargar el peso emocional de toda tu familia, de toda tu cultura, de toda tu sociedad. Puedes elegir conscientemente qué emociones y reacciones realmente tienen sentido para tu naturaleza individual. Spinoza vivió esto en carne propia, cuando fue excomulgado de la comunidad judía. Podría haber pasado el resto de su vida cargando culpa, vergüenza, resentimiento, pero se dio cuenta de que esas emociones no eran realmente suyas. Eran expectativas emocionales de la comunidad que lo rechazó. Entonces simplemente las dejó atrás y siguió adelante. Esta capacidad de discernir entre emociones auténticas y emociones imitadas es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque cuando dejas de gastar energía en emociones que no son tuyas, toda esa energía queda disponible para que inviertas en tu desarrollo real. Pero Spinoza fue aún más profundo en este análisis. Descubrió que existe una jerarquía de tipos de conocimiento y cada tipo te da un nivel diferente de libertad y poder sobre tu vida. Al primer tipo lo llamaba conocimiento por oídas. Es cuando aceptas la información y creencias simplemente porque otras personas te dijeron que eran verdaderas. La mayoría de las personas vive toda la vida basada principalmente en este tipo de conocimiento. Creen que necesitan casarse porque todo el mundo dice que necesitan. Creen que necesitan tener hijos porque eso es lo que hace la gente normal. Creen que necesitan seguir determinada carrera porque eso es lo que garantiza seguridad. El problema con este tipo de conocimiento es que te mantiene completamente dependiente de las opiniones de otros y nunca desarrollas criterios propios para evaluar lo que es bueno para ti. Nunca aprendes a confiar en tu propio juicio y el resultado es una vida que siempre parece estar fuera de tu control. Al segundo tipo, Spinoza lo llamaba conocimiento por experiencia común. Es cuando aprendes a través de tus propias experiencias, pero aún de forma fragmentada y superficial. Es mejor que el primer tipo, porque al menos está basado en tu vivencia real, pero aún es limitado porque no consigues ver patrones más profundos. Pero en el tercer tipo de conocimiento, el que realmente transforma tu vida, Spinoza lo llamaba conocimiento intuitivo.
Y es cuando consigues ver directamente la esencia de las cosas, incluyendo tu propia esencia. Es cuando ya no necesitas adivinar lo que es bueno para ti, porque lo sientes directamente. No necesitas probar 1000 posibilidades porque reconoces inmediatamente lo que resuena con tu naturaleza. Este tipo de conocimiento no se desarrolla de la noche a la mañana. Necesitas años de autoobservación honesta, de experimentación consciente, de reflexión profunda, pero cuando se desarrolla, te da una claridad sobre tu vida que es casi sobrenatural. Y aquí hay algo fascinante que Spinoza descubrió. Cuando desarrollas conocimiento intuitivo sobre ti mismo, automáticamente desarrollas más compasión por otros, porque te das cuenta de que la mayoría de las personas no está siendo mala o estúpida, simplemente está perdida. Está viviendo basada en conocimiento por oídas, tratando de seguir guiones que no tienen sentido para su naturaleza individual. Esta comprensión puede transformar completamente tus relaciones. Y en lugar de irritarte cuando las personas hacen elecciones que parecen obviamente equivocadas, consigues ver que están haciendo lo mejor que pueden con el nivel de autoconocimiento que tienen, y en lugar de tratar de convencerlas de cambiar. Te conviertes en un ejemplo de cómo es posible vivir de forma más consciente y auténtica. Spinoza tenía una teoría muy interesante sobre las relaciones. Creía que solo consigues tener relaciones realmente profundas y duraderas cuando estás siendo auténticamente tú mismo. Porque cuando estás interpretando un personaje, solo consigues atraer personas que se relacionan con el personaje, no contigo. Y esto explica por qué tantas relaciones se deterioran a lo largo de los años. Al inicio, ambas personas están representando sus mejores versiones sociales, pero eventualmente las máscaras comienzan a caer y descubren que en realidad no se conocen ni se gustan, y realmente se estaban relacionando con personajes, no con personas reales. Pero cuando tienes coraje de ser auténticamente tú mismo desde el inicio, atraes personas que realmente resuenan con tu energía real, y estas relaciones tienen una calidad completamente diferente. Crecen y se profundizan con el tiempo en lugar de desgastarse. Te dan energía en lugar de agotarte y te ayudan a ser más tú mismo, en lugar de presionarte para ser alguien diferente. Spinoza vivió esto de forma muy concreta. Después de ser excomulgado y perder la mayoría de sus relaciones antiguas, desarrolló amistades muy profundas con personas que admiraban su autenticidad y coraje intelectual. Estas relaciones fueron fuente de alegría e inspiración para él hasta el final de su vida. Y aquí hay algo que puede sorprenderte. Spinoza descubrió que vivir auténticamente no te aísla como muchas personas temen. En realidad, te conecta más profundamente con otras personas que también están buscando autenticidad. Existe una especie de reconocimiento mutuo entre personas que eligieron dejar de fingir y comenzar a ser reales. Pero volviendo a la cuestión central de nuestro tema, ¿por qué desperdiciamos tanto tiempo de nuestra vida? Spinoza identificó una causa más profunda que raramente consideramos: la confusión entre medios y fines. Déjame explicar con un ejemplo. Decides que quieres ser feliz, pero en lugar de investigar lo que realmente te trae alegría,
Aceptas la definición social de éxito como medio para la felicidad y entonces pasas 20 años persiguiendo dinero, estatus, aprobación social, pensando que estos son los medios para llegar a la felicidad. Pero lo que sucede en la práctica es que te vuelves tan obsesionado con los medios que olvidas completamente el fin original y pasas toda la vida acumulando dinero, pero nunca te detienes a preguntarte si realmente estás más feliz. Conquistas estatus profesional, pero no te das cuenta de que estás más estresado y desconectado de ti mismo que nunca. Spinoza llamaba a esto inversión de valores y lo veía como una de las principales causas de una vida desperdiciada. Porque cuando confundes medios con fines, puedes pasar décadas persiguiendo cosas que en realidad te alejan de lo que realmente quieres. La solución que proponía era radical. Periódicamente detén todo y vuelve a los fines originales y pregúntate, ¿qué realmente quiero de la vida? Y no lo que debería querer, no lo que sería inteligente querer, sino lo que mi ser más profundo realmente anhela. Y entonces evalúa honestamente si los medios que estás usando realmente te acercan a esos fines o te alejan de ellos. Esta evaluación puede ser impactante. Puedes descubrir que estás persiguiendo éxito financiero para sentirte seguro, pero el estrés de la persecución te deja más inseguro que nunca. Puedes descubrir que estás buscando aprobación social para sentirte amado, pero el esfuerzo para mantener la aprobación te deja más aislado y solitario. Cuando haces estos descubrimientos, naturalmente comienzas a cuestionar si no existen medios más directos y eficaces para alcanzar lo que realmente quieres, y generalmente existen. Solo que no son obvios porque la sociedad no enseña sobre ellos. Por ejemplo, si lo que realmente quieres es seguridad, puedes descubrir que desarrollar habilidades que te den confianza en ti mismo es mucho más eficaz que acumular dinero. Si lo que realmente quieres es sentirte amado, puedes descubrir que aprender a amarte es mucho más directo que buscar aprobación externa. Spinoza tenía una frase que resume esto perfectamente. La felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Estaba diciendo que cuando vives de acuerdo con tu naturaleza real, la alegría no es algo que ganas como premio, es algo que experimentas naturalmente en el proceso. Y este es tal vez el descubrimiento más revolucionario de Spinoza sobre cómo dejar de desperdiciar la vida. No necesitas esperar conquistar cosas externas para comenzar a sentirte pleno. La plenitud está disponible ahora, en el momento presente, cuando eliges ser auténticamente tú mismo. Esto no significa que los objetivos externos no importan. Significa que funcionan mejor como expresiones de tu naturaleza real que como sustitutos para la autoaceptación. Cuando primero desarrollas una relación saludable contigo mismo, tus objetivos externos se vuelven más claros, más alcanzables y más satisfactorios cuando son conquistados. En este texto, que también es un video, nuestro objetivo no es afirmar que esta visión sea la única correcta. Queremos apenas presentar la tesis de Spinoza como una provocación intelectual, una herramienta de pensamiento crítico, de forma impactante y transformadora. La intención es abrir espacio
para reflexión y permitir que cada uno decida por sí mismo cómo quiere vivir. No presentamos una verdad absoluta, sino una propuesta filosófica que puede valer la pena conocer y cuestionar. Esta es la visión de Spinoza, una propuesta audaz y profunda que rompe con explicaciones tradicionales sobre cómo vivir una vida plena. Pero aquí el objetivo no es imponer verdades, es provocar reflexión y traer información que puede transformar tu perspectiva sobre tu propia existencia. Y ahora quiero saber, ¿tienes coraje de dejar de desperdiciar tu vida y comenzar a vivir de acuerdo con quien realmente eres? Soy Bernie y deseo de todo corazón hayas disfrutado este momento conmigo. Suscríbete al canal, regálanos un like y te espero en el siguiente video.